Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ronald Reagan leyó una vez de sus notas: la inflación es igual de violenta que un atracador, igual de temible que un ladrón armado e igual de mortal que un sicario. ¿Qué habría que decir entonces de la ideología y las políticas económicas y comerciales que él y sus sucesores le han venido imponiendo al pueblo estadounidense? ¿Stacey? Sí, la frase es de Ronald Reagan, a quien también asociamos con la última Guerra Fría, cuando decía eso de que la Unión Soviética era un imperio malvado, que no se ocupaba de su pueblo, que se moría de hambre por culpa de la colectivización de la agricultura y la ganadería, provocando la muerte prematura de los soviéticos. Eso mismo es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, a causa de ese tipo de políticas que él mismo impuso al pueblo estadounidense y al resto del mundo. Según una encuesta, los estadounidenses en situación de desempleo han dejado de buscar trabajo en proporciones escalofriantes. Esta noticia se dio a conocer la semana pasada. Según una encuesta hecha pública el miércoles y que dibuja un panorama dantesco en el mercado laboral, casi la mitad de los estadounidenses desempleados han dejado de buscar trabajo, y es aún peor en el caso de desempleados de larga duración. La encuesta Harris arroja que alrededor del 59% de los ciudadanos que llevan desempleados desde hace 2 años o más afirman haber dejado de buscar trabajo. Esto afecta especialmente a la población joven de entre 18 y 29 años. Muchas veces las insurrecciones empiezan con el regreso de los soldados que combatían en las guerras y que se encuentran sin nada que hacer. Estados Unidos ha participado en un montón de guerras por todo el mundo y eso ha hecho que su economía se vea mermada y asfixiada, con multitud de personas, prácticamente toda una generación, que han vuelto al país y que no tienen nada que hacer. Es un excelente caldo de cultivo para la insurrección. Las cifras que acabamos de ver, que muestran la verdadera situación del mercado laboral, deberían ser motivo de preocupación para aquellos que pretenden preservar la cohesión social. Seguro que muchos de nuestros espectadores son demasiado jóvenes para acordarse de los carteles propagandísticos de la Unión Soviética de los años 80, pero la filosofía por aquel entonces, antes de la caída del comunismo en toda Europa del Este, consistía en seguir ciegamente lo que dijera el líder de turno, que supuestamente sabía perfectamente lo que hacía, hasta llevar a todos los ciudadanos a la utopía. Sin embargo, no debemos olvidar que en la misma década los estadounidenses decían cosas parecidas sobre Ronald Reagan. Sigamos ciegamente su ideología. Todo lo que hace tiene sentido. Si quiere externalizar los puestos de trabajo a China, que lo haga. Con el dinero que nos ahorremos, gobernaremos el mundo. Lo que pasa es que al acabar la frase se daban cuenta de que estaban hambrientos e imploraban que les dieran cupones para alimentos. Poco a poco se han ido dando cuenta de que ni sus líderes ni el sistema se ocupan de ellos y les ayudan a enriquecerse y a prosperar. No han alcanzado la utopía. Y lo más terrible de todo es el sentimiento de derrotismo que han desarrollado, con actitudes del tipo: no me apetece seguir buscando trabajo. Tengo demasiada hambre. Han perdido todo atisbo de esperanza. Los datos de empleo son engañosos porque no incluyen a todas esas personas que han dejado de buscar trabajo. Otro ejemplo más de que la situación no es tan distinta respecto a la de la Unión Soviética. Se manipulan las cifras para que la gente siga convencida de que todo va a salir bien. Propaganda pura y dura. Y esa propaganda entraña un riesgo de ruptura de la cohesión social. Y además puede ser repentino. Insisto en que puede que gran parte de nuestra audiencia no lo recuerde por una cuestión de edad, pero la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética pillaron por sorpresa hasta la mismísima CIA, que se creía las cifras que se publicaban. Vamos a ver qué más cuenta la noticia sobre la encuesta Harris. Los resultados surgen poco después de que un informe del gobierno asegurara que aunque la tasa de desempleo había caído hasta el 4,7% en mayo, gran parte de ese descenso se debía a una gran disminución de la participación laboral. Según el Departamento de Trabajo, el número de ciudadanos de todas las edades a los que el gobierno considera fuera de la población activa ha crecido en 664.000 personas hasta alcanzar la cifra récord de 94,7 millones. Es una cantidad enorme. Una de las razones por las que la propaganda ha conseguido que la gente se crea estas cifras es gracias a que el dólar es la divisa de reserva mundial. El hecho de que las materias primas como el petróleo coticen en dólares hace que los estadounidenses paguen un precio artificialmente bajo por la gasolina. Y algo parecido pasa con la externalización de los puestos de trabajo a China, que hace que los estadounidenses paguen menos por los productos, por ejemplo, en el sector de la electrónica. Es decir, que este deterioro se ha visto enmascarado por la bajada de los precios.
Reagan hablaba de inflación, cuando aquí el verdadero problema es la deflación. Y la caída de los salarios hace que la deflación presente en muchos de esos artículos sea aún mayor, lo que se traduce en una falsa percepción de que las condiciones de vida no se deterioran. Ahora, la divisa de reserva mundial es el dólar. Antes lo fue la libra y antes las de otros países europeos, pero el caso es que en cuanto el dólar pierda ese estatus, la situación cambiará por completo y el precio de la energía y los alimentos será por fin un fiel reflejo del comercio mundial, lo que provocará un terremoto de importantes consecuencias. Donde hay deflación es en los muchísimos billones de dólares de deuda que se vienen acumulando desde tiempos de Reagan. Y además esa deuda era ficticia, artificial, pura propaganda para crear la ilusión de que todo iba bien, a pesar de que, obedeciendo al mensaje del líder de turno, no dejaban de trasladarse fábricas al extranjero con el supuesto objetivo de ganar dinero. Eso era lo que pensaban algunos idiotas, que para hacerse ricos les bastaba con cerrar las fábricas, ponerse cómodos, subir los pies encima de la mesa y esperar a la utopía. Pero no ha sido así. Vamos a ver un titular de hace unos años que tiene mucho que ver con el tema del que estamos hablando en el día de hoy. 1 de cada 4 trabajadores estadounidenses tendrá empleos mal remunerados en la próxima década. Según un estudio del Instituto de Política Económica, para el 2020 se espera que en torno al 28% de los trabajadores tengan un empleo mal remunerado, prácticamente el mismo porcentaje que en el 2010. El estudio define los empleos mal remunerados como aquellos cuyos salarios no superan la cantidad que necesita cobrar un trabajador para que una familia de 4 personas viva por encima del umbral de la pobreza. En el 2011, estas cifras ascendía a $23.005, o lo que es lo mismo, $11 la hora. Resulta que después de todas estas décadas siguiendo el rayo de luz que proyectaba la propaganda de Reagan, 1 de cada 4 estadounidenses tiene empleos mal remunerados que no sirven para nada. Pero el ciclo parece haber llegado a su fin. Los niveles de deuda son insostenibles y la experimentación con políticas radicales por parte de los bancos centrales, como los intereses negativos, pone de manifiesto que los legisladores están quedándose sin trucos para seguir enmascarando estas cifras tan propias de una situación de deterioro. Aún no sabemos a dónde nos llevará todo esto, pero si tenemos en cuenta la cantidad de personas que hay descontentas y sin empleo, el riesgo de que se rompa la cohesión social, de que proliferen los asesinatos a punta de pistola, de que Chicago se convierta en una ciudad fallida y de que no se pueda entrar en muchas zonas de Estados Unidos, está muy presente. Por cierto, ahora que en Estados Unidos están en campaña electoral, ¿a qué no has oído hablar en la campaña de estos datos? No. Solo se habla de nimiedades como los aseos unisex. Eso es síntoma de decadencia. Cuando se entra en un periodo de dificultad económica, lo fácil es echar la persiana sobre lo que es verdaderamente importante y centrarse en nimiedades. En Estados Unidos solo se habla de justicia social desde el sensacionalismo, sin entrar a valorar verdaderamente cuáles son las razones que han privado de derechos al ciudadano de a pie tras décadas de políticas monetarias y fiscales irresponsables a cargo de la cleptocracia. Ya que hablamos de los 80, cuando yo era adolescente tuve el típico trabajo que tenía la gente de esa edad por aquel entonces, camarera. Pues bien, resulta que a día de hoy el sector que más puestos de trabajo genera, el que más empleos ha añadido a la economía tras la crisis financiera del 2007-2008, es el de la restauración. Pero fíjate además en la diferencia salarial. ¿Sabes cuánto ganaba yo de camarera en los 80? $2.13 la hora, propinas aparte. ¿Y sabes cuánto se gana actualmente? Exactamente lo mismo, $2.13. O para los que nos siguen desde el Reino Unido, una libra con 47. Y lo peor es que ese es el trabajo más común. Hay estados en los que la remuneración es un poco más alta, pero el salario mínimo a nivel de todo el país para los empleos en el sector de la restauración es de $2.13 más propinas. Ese es el tipo de trabajo que encuentra la gente.
El gobierno federal de Estados Unidos establece un salario mínimo de $2,13 la hora para todos aquellos trabajadores que cobran a partir de $30 al mes en propinas. Si entre el salario y las propinas no se alcanza el sueldo mínimo federal de $7,25 la hora, en cualquier periodo de pago, la empresa está obligada a incrementar la remuneración en efectivo. Ya que hablamos de mentiras estadísticas, lo que hacen es que si un camarero sirve en su turno $1,000 en comidas, dan por hecho que el camarero se habrá llevado un 15% en propinas y le obligan a pagar impuestos por esa cantidad. Así pues, si un cliente no deja propina, el camarero tiene que pagar impuestos por un dinero que no ha cobrado. De allí esas famosas historias de camareras estadounidenses persiguiendo a los clientes por la calle para que les den una propina. Eso también da origen a un mercado negro del trueque. Por ejemplo, una persona puede cortarle el pelo a otra a cambio de que ésta, qué sé yo, le haga el desayuno. En eso consiste la economía del trueque, una economía no gravada por los impuestos. Y si no se recaudan impuestos, la deuda no se puede reducir. Estoy convencido de que ese tipo de economía sumergida no hace más que crecer y no dejará de hacerlo, lo cual supone un obstáculo más para que la deuda pueda seguir financiándose. Vamos a ver un titular de The New York Times sobre la campaña electoral y los votantes con empleos mal remunerados, que cada vez están más desengañados de la propaganda que en su momento se creyeron. El titular dice: cuando el comercio chino acaba con los puestos de trabajo, los votantes buscan los extremos. ¿Te has fijado en lo que hay debajo? Un enlace para leerlo en chino. Es verdad. Curioso. Ya que hablamos del riesgo de que estalle el descontento social, yo creo que están intentando avisar a los chinos que hay estadounidenses de los estados centrales muy enfadados con ellos. Y en cambio, quienes se trasladan a Estados Unidos son los grandes terratenientes chinos para comprar propiedades inmobiliarias y vivir de la renta. Un comportamiento que dispara el precio del alquiler y que provoca la ira de muchos ciudadanos. Por tanto, el enfado entre continentes va en ambas direcciones. Y ya que hablamos de que los votantes están optando por los extremos, según una encuesta de The New York Times y la CBS, el 64% del censo electoral cree que Donald Trump y Hillary Clinton no son de fiar. Por tanto, nos encontramos ante el desplome de la ideología de la propaganda y de las teorías que se pusieron en boga durante la época de Reagan, en las que la generación del milenio ha dejado de creer. Trump podría ser el nuevo Reagan y Hillary la nueva Thatcher. Esto es lo que pasa tras 35 o 40 años de financiarización y neoliberalismo. Que tenemos a los candidatos a las elecciones con menor índice de popularidad en la historia de la democracia. Y además, los dos candidatos se han beneficiado enormemente del tsunami de dinero barato y de la laxitud de las normas. ¿Qué podría salir mal? En fin, tenemos que irnos. En Estados Unidos hace falta un Gorbachev que derribe ese muro. Sí, que derriben ese muro. Un muro de deuda y de malos trabajos. No se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de volver a Ontario, Canadá, para hablar con Henry Giroux, catedrático de la Universidad McMaster, profesor por una escolarización en pro del interés público y autor de La guerra del neoliberalismo contra la educación superior y La política y la cultura zombies en la era del capitalismo de casino. Bienvenido de nuevo, Henry. Gracias, Max. Está trabajando en un nuevo libro, ¿no es así? Creo que trata sobre Trump. ¿Puede hablarnos un poco al respecto? Desde luego. El libro se titula Estados Unidos en guerra consigo mismo y se publicará en el mes de septiembre en la editorial City Lights. Uno de los aspectos más destacados del libro es lo que yo llamo el auge de un nuevo tipo de autoritarismo en Estados Unidos, un autoritarismo que no imita exactamente al fascismo de los años 20 y 30, sino que tiene su propio toque típicamente estadounidense. Hay muchísimos ejemplos de cómo el dinero gobierna la política y de cómo prácticamente todos los aspectos de la política interior vienen caracterizados por las desigualdades, sumado al crecimiento del terrorismo interno en Estados Unidos y a la militarización de la policía y de la sociedad en general. Lo que intento con el libro es abordar una serie de cuestiones no necesariamente centradas en Trump, sino más bien en las circunstancias que han propiciado su auge. Es un tema fascinante. La bola de nieve de la cultura estadounidense ha generado una especie de Godzilla que está poniéndolo todo patas arriba.
Por cierto, quisiera recordar a nuestros espectadores que, ya que su principal labor en la universidad es la formación y las diferentes teorías educativas, creo que nos encontramos en un momento idóneo para educar a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que, a día de hoy, la formación sea lo que menos interese a la gente? Es un síntoma de hasta qué punto se está debilitando la democracia, porque toda democracia necesita de unos ciudadanos informados. Tan sencillo como eso. Y cuando hablamos de educación, no solo hacemos referencia a la educación pública y superior, sino también al aparato mediático y cultural que domina a los países avanzados y que no solo se dedica a entretener, sino también a formar, a generar opinión, a legitimizar ciertos puntos de vista y a crear ciertos tipos de identidades para que empecemos a entender cómo será el futuro. Algo que la izquierda y los progresistas han venido pasando por alto repetidamente. La izquierda pasa por alto la naturaleza educativa de la política, lo importante que resulta la educación para ella. Hay que cambiar la mente de la gente, hablar sobre ideas, darle a la gente la posibilidad de reconocer el lenguaje que se utiliza diariamente en sus propias vidas. La educación y el lenguaje son fundamentales en política, pero la derecha abusa de ello, mientras que la izquierda lo pasa por alto. Voy a hacerle una pregunta. La educación proviene de la Grecia antigua, de la filosofía o el estudio del pensamiento con sus diferentes escuelas filosóficas. Sin embargo, en el año 2016, una persona sin educación que jamás haya utilizado su mente puede acceder a un motor de búsqueda y encontrar todo lo que se ha dicho en la historia. En otras palabras, la mente y el cerebro ya no son necesarios. Basta con darle a una tecla para acceder a todo el conocimiento. ¿Qué sentido tiene formarse cuando la información ya está en Internet? ¿Entiende a lo que me refiero? ¿Qué le parece? Creo que acaba de poner el dedo en la llaga sobre una de las mayores patologías de la era de la información. La gente confunde la información con el conocimiento y el acceso con la comprensión, encontrando una gran cantidad de información sin entender verdaderamente su significado ni el contexto en que ésta se ha producido. Se ha perdido toda capacidad de análisis y raciocinio. Seguro que recordará las palabras de la filósofa Hannah Arendt cuando dijo aquello de que la esencia de la Alemania nazi fue la irreflexión que se apropió de la cultura y la sociedad. Pues bien, eso es un poco lo que está pasando con ese gran influjo de información. La cultura de la pantalla no solo está atomizando a la gente, es que además está proporcionando una absoluta falta de diálogo y de pensamiento crítico, generando una sociedad en la que todo tiene que ser inmediato. El placer, la información. Hemos perdido nuestra capacidad de analizar la realidad en su conjunto, la relación entre unas ideas y otras, la comprensión de los hechos y la contextualización de las cosas, que es lo que ayuda a entenderlas mejor. Y ese problema no se resuelve con un acceso inmediato a la información, se resuelve con la educación. ¿Encaja eso con su idea de individualizar lo social? Yo creo que uno de los elementos más perniciosos del neoliberalismo no es solo la vertiente económica que todos conocemos, sino la idea de que lo más importante para una persona es preservar su propio interés, que todos los problemas son de naturaleza individual, no social. Y lo mismo se puede decir de la responsabilidad social, que no existe como tal. Solo hay responsabilidad individual. Lo que hace es impedirle a la gente convertir sus problemas privados en problemas sistémicos más amplios. Esa es la esencia de la irreflexión, una forma de despolitización. El objetivo es sacar a la gente del espectro político y obligarla a sentirse culpable de cualquier problema al que se enfrente, ya sea relacionado con las desigualdades, el medio ambiente, la delincuencia. Todo es culpa suya.
La mentalidad colectiva desaparece en esa máquina de desimaginar, como la denomino yo, que borra la historia, la memoria histórica, el contexto y la reflexión. Eso de culpar a la víctima es típico de los violadores. ¿Podría decirse que las instituciones están violando a los ciudadanos? Sí. Aunque quizás sea una expresión demasiado fuerte, Max. Ese no es el lenguaje que yo suelo utilizar. Yo prefiero emplear el término despolitización, que es el castigo que está sufriendo la gente. De acuerdo. En cualquier caso, la cuota de enfado entre las personas y movimientos sociales de todo el mundo no deja de aumentar. Y el enfado es directamente proporcional a la delincuencia, por así decirlo. En fin, cambiamos de tema. El votante estadounidense de a pie odia al gobierno. Pero, en cambio, las élites dedican enormes cantidades de dinero a comprar a los candidatos que posteriormente, si son elegidos, les devolverán a las grandes empresas todo ese dinero en forma de programas sociales. Vamos, que mientras que el ciudadano de a pie odia al gobierno, las grandes empresas sienten pasión por él. Estamos hablando de una distinción fundamental que suele pasarse por alto y esta es ¿a quién sirve el gobierno? Está claro que a las élites financieras. No me extraña, por tanto, que tengan pasión por él. Les encanta todo gobierno que opere en contra del interés de la mayoría. Hoy en día, la idea de que el ciudadano de a pie debe odiar al gobierno está muy extendida. Cuando Estados Unidos se fundó con el propósito de constituir un gobierno justo y equilibrado que sirviera a los intereses del pueblo. Max, esa idea de que el gobierno es malvado, tan propia del neoliberalismo, habla de la sociopatía que caracteriza a la élite dominante y de su capacidad para mentir, crear mitos, utilizar el poder en su propio interés y convencer a los ciudadanos de que el gobierno no tiene nada que ofrecerles. Eso sí, siguiendo esa regla de tres, los ciudadanos deberían estar a favor de eliminar la seguridad social, que también es un programa gubernamental. Pero no, eso no les interesa. Ahí el gobierno les viene bien. Y no ven esa contradicción. Efectivamente. Usted habla también de la necesidad de establecer movimientos internacionales, un tema del que hablaremos enseguida. No obstante, antes me gustaría hacer una pequeña digresión. Durante la crisis griega que estalló hace unos años y que sigue con nosotros a día de hoy, me preguntaba por qué grupos como Ocupa Wall Street no veía una causa común con sus homólogos griegos y no se decidían a crear un movimiento a escala internacional porque todos ellos están en el mismo barco. ¿Qué opina usted? Yo creo que ha sido uno de los grandes fracasos de ese movimiento. Aunque bueno, también he de decirle, Max, que hay un movimiento como el de Las vidas de los negros importan, que sí que está estableciendo vínculos con movimientos estudiantiles de Chile, Francia, Grecia. Vivimos en una nueva era en la que poder y política van de la mano. La política es el elemento local y el poder el internacional. A la élite gobernante, los estados soberanos le dan igual. No tienen ningún interés por nada que no sea el dinero. No tenemos una política que pueda hacer frente a ese aparato delictivo internacional, como lo llamo yo. Por eso hace falta diseñar una nueva forma de política. No se puede luchar contra las desigualdades solo en el Reino Unido y en ningún otro lugar, o solo en Estados Unidos. Estamos hablando de una serie de problemas internacionales que atraviesan fronteras. Y yo creo que los jóvenes por fin se están dando cuenta de que si no se internacionalizan, estos movimientos caerán todos en saco roto. O al menos no lograrán cambiar este sistema depredador y despiadado que tenemos ahora. En relación con el movimiento Las vidas de los negros importan, a mí me parece una extensión de otros movimientos similares de cuando yo era pequeño, como el Black Power o Black is Beautiful, que se enmarcaban dentro de la lucha por los derechos civiles de los 60. El problema es que sus líderes, el Dr. Martin Luther King, Malcolm X, etc., fueron asesinados y lo mismo les pasó a la gente que apoyaba ese movimiento y a la izquierda en Estados Unidos, que fueron asesinados. Sí. Por eso surgieron movimientos como los Panteras Negras, para luchar contra la fuerza oligopolista de la época que no era otra que la guerra del Vietnam. Pues bien, a día de hoy, Estados Unidos está embarcado en conflictos bélicos permanentes por todo el mundo y envía a la guerra a una serie de chicos jóvenes
que son destinados al último confín del planeta sin un objetivo claro. Y además de eso está el movimiento Las vidas de los negros importan. Como erudito que es usted, ¿percibe también ese paralelismo o voy completamente desencaminado? Creo que tiene toda la razón al sugerir que el movimiento Las vidas de los negros importan no podría haber existido sin esos movimientos anteriores. De lo que no podemos olvidarnos es de que cada momento histórico tiene sus propios matices. Aunque es verdad que el gobierno actúa siempre de la misma forma despiadada, por ejemplo, con el programa de contrainteligencia del FBI. Lo que tenemos ahora no es una guerra contra los líderes negros, sino contra los negros en general, que es todavía peor. Yo creo que la paramilitarización de la policía, la ruptura del Estado social y la eliminación del contrato social ha generado un nuevo tipo de crueldad y de violencia mucho más intensas, extremas e inmediatas, por las que apenas se rinden cuentas. Henry, nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que decirle adiós. De acuerdo. Lo siento mucho. No obstante, esperamos volver a contar con su presencia próximamente. Yo también, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Henry Giroux, autor de La guerra del neoliberalismo contra la educación superior, entre otros libros. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tuit a Kaiser Report. Hasta el próximo. Adiós. Ciegamente su ideología. Todo lo que hace tiene sentido. Si quiere externalizar los puestos de trabajo a China, que lo haga. Con el dinero que nos ahorremos, gobernaremos el mundo. Lo que pasa es que al acabar la frase se daban cuenta de que estaban hambrientos e imploraban que les dieran cupones para alimentos. Poco a poco se han ido dando cuenta de que ni sus líderes ni el sistema se ocupan de ellos y les ayudan a enriquecerse y a prosperar. No han alcanzado la utopía. Y lo más terrible de todo es el sentimiento de derrotismo que han desarrollado, con actitudes del tipo: "Uf, no me apetece seguir buscando trabajo. Tengo demasiada hambre". Han perdido todo atisbo de esperanza. Los datos de empleo son engañosos porque no incluyen a todas esas personas que han dejado de buscar trabajo. Otro ejemplo más de que la Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ronald Reagan leyó una vez de sus notas: la inflación es igual de violenta que un atracador, igual de temible que un ladrón armado e igual de mortal que un sicario. ¿Qué habría que decir entonces de la ideología y las políticas económicas y comerciales que él y sus sucesores le han venido imponiendo al pueblo estadounidense? ¿Stacey? Sí, la frase es de Ronald Reagan, a quien también asociamos con la última Guerra Fría, cuando decía eso de que la Unión Soviética era un imperio malvado, que no se ocupaba de su pueblo, que se moría de hambre por culpa de la colectivización de la agricultura y la ganadería, provocando la muerte prematura de los soviéticos. Eso mismo es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y asfixiada, con multitud de personas, prácticamente toda una generación, que han vuelto al país y que no tienen nada que hacer. Es un excelente caldo de cultivo para la insurrección. Las cifras que acabamos de ver, que muestran la verdadera situación del mercado laboral, deberían ser motivo de preocupación para aquellos que pretenden preservar la cohesión social. Seguro que muchos de nuestros espectadores son demasiado jóvenes para acordarse de los carteles propagandísticos de la Unión Soviética de los años 80, pero la filosofía por aquel entonces, antes de la caída del comunismo en toda Europa del Este, consistía en seguir ciegamente lo que dijera el líder de turno, que supuestamente sabía perfectamente lo que hacía, hasta llevar a todos los ciudadanos a la utopía. Sin embargo, no debemos olvidar que en la misma década los estadounidenses decían cosas parecidas sobre Ronald Reagan. Sí, a causa de ese tipo de políticas que él mismo impuso al pueblo estadounidense y al resto del mundo. Según una encuesta, los estadounidenses en situación de desempleo han dejado de buscar trabajo en proporciones escalofriantes. Esta noticia se dio a conocer la semana pasada. Según una encuesta hecha pública el miércoles y que dibuja un panorama dantesco en el mercado laboral, casi la mitad de los estadounidenses desempleados han dejado de buscar trabajo, y es aún peor en el caso de desempleados de larga duración. La encuesta Harris arroja que alrededor del 59% de los ciudadanos que llevan desempleados desde hace 2 años o más afirman haber dejado de buscar trabajo. Esto afecta especialmente a la población joven de entre 18 y 29 años.
Muchas veces las insurrecciones empiezan con el regreso de los soldados que combatían en las guerras y que se encuentran sin nada que hacer. Estados Unidos ha participado en un montón de guerras por todo el mundo y eso ha hecho que su economía se vea mermada. La situación no es tan distinta respecto a la de la Unión Soviética. Se manipulan las cifras para que la gente siga convencida de que todo va a salir bien. Propaganda pura y dura. Y esa propaganda entraña un riesgo de ruptura de la cohesión social. Y además puede ser repentino. Insisto en que puede que gran parte de nuestra audiencia no lo recuerde por una cuestión de edad, pero la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética pillaron por sorpresa hasta la mismísima CIA, que se creía las cifras que se publicaban. Vamos a ver qué más cuenta la noticia sobre la encuesta Harris. Los resultados surgen poco después de que un informe del gobierno asegurara que aunque la tasa de desempleo había caído hasta el 4,7% en mayo, gran parte de ese descenso se debía a una gran disminución de la participación laboral. Según el Departamento de Trabajo, el número de ciudadanos de todas las edades